Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Quédese con nosotros, ya sabe que en ADN 40 somos multiplataforma, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, en Trends, por cualquiera de ellas lo vemos, lo leemos y lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cada una de ellas. ¿Qué tenemos, mi querida Claudia Franquis? Comentarte un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre dependencia emocional. Fíjate que encontró que el 40% de la población muestra un alto nivel de dependencia emocional. Otro 40% dice dependencia normal y el 20% un nivel bajo. Ahora, la correlación entre la dependencia emocional y en el caso de la violencia hacia las mujeres, pues es muy marcada. Se debe a que en estas circunstancias las mujeres pues están más dispuestas a complacer a su pareja, lo que hace accionar en esta persona, pues aprovechar la situación para manipular, violentarla y utilizar la fuerza o la coerción para dominarlas. En el caso de México se sabe que al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Por eso la importancia de pues trabajar en la autoestima de las personas, mujeres u hombres. Sí, ¿verdad? Porque la dependencia no nada más tiene que ver con un género. No, sino en general, o sea, hombres, mujeres, todo. Sí, por eso vamos a hablar hoy de intradependencia. ¿Sabe usted de qué se trata? Ahorita le vamos a decir, pero antes, ¿qué le parece? Si nos vamos a una cápsula, ¿cómo ves, Inge? Si nos vamos a una cápsula donde dice cómo evitar que las fiestas decembrinas nos hagan subir de peso. ¿Y qué te parece, Clau, si nos escuchamos también un poquito antes de que termine? Claro que sí. Vamos a escuchar. Diciembre es sinónimo de fiestas y banquetes. Los mexicanos suelen disfrutar platillos como tamales, romeritos, buñuelos y bebidas alcohólicas, lo que eleva el consumo de calorías durante estas celebraciones. Estudios indican que durante esta temporada las personas pueden subir entre 3 y 10 kilos. Esto se debe a los excesos alimenticios y a que los alimentos típicos son ricos en grasas, carbohidratos y azúcares. El aumento de peso es más notorio en personas con obesidad o sobrepeso. Además, la pausa en actividades físicas comunes en estas fechas contribuye al problema, generando sedentarismo y acumulación de grasa. Especialistas recomiendan evitar los excesos siguiendo estas estrategias. Controlar las porciones y optar por versiones más ligeras, como alimentos horneados en lugar de fritos. Hacer actividad física ligera, como caminar después de las comidas. No llegar con hambre a las reuniones para evitar atracones. Moderar el consumo de alcohol y de postres. Su inscripción al gimnasio en enero no hará milagros. Moderación y balance son esenciales para evitar consecuencias a largo plazo. Ya oyó, no habrá milagros en enero, así es que si usted ya empezó el Guadalupe Reyes, o sea que todavía no empieza, pero pues ya empezaron las posadas, no formales, ¿cómo le llamamos? Preposadas, porque finalmente el 16 son de manera formal. Sin embargo, pues ya muchos tuvieron su fiesta de fin de año, la del trabajo, la de la oficina, la de la familia, la de las amigas, las otras amigas, la iglesia, la escuela de los niños, y así nos vamos. Oiga usted. Pero bueno, ya sabe lo que hacer, escuchó estas recomendaciones, pero hay otras cosas que también tenemos que hacer. ¿Usted ha escuchado de lo que significa la dependencia? Bueno, pues hemos hablado aquí acerca de la dependencia, también de la independencia hemos hablado, pero hoy traemos un término bien interesante por un libro que se llama Intradependencia, vive y deja de sobrevivir. Ahí usted lo va a ver en la pantalla, el libro, y por ello tenemos a la doctora Marcela Cuevas, psicoterapeuta especialista en dependencia emocional. ¿Cómo estás, Marcela? Mira, qué gusto, muchas gracias, muy buen día a ti y a toda tu audiencia. Estoy muy bien, muy contenta de poder platicarles un poco de qué va esto de la intradependencia, porque como bien dices, es un término que si tú lo escribes en tu WhatsApp o lo que sea,
el corrector te lo corrige, es un término nuevo, es un neologismo que no existe en psicología. Sí, y a mí lo que me gustó de tu libro es que, déjeme decirle que lo dejé en la cabecera, en mi buró, ya con todos mis post-its y mis anotaciones, pero lo que me gusta es una cosa, de que además de que eres una persona certificada y calificada y que has estudiado, tiene que ver contigo, porque cuando juntas la parte de lo que tú vives con ya esta parte académica, científica, pues se pone algo mucho más potente. ¿Por qué balconearte? Aquí siempre nos balconeamos en este podcast, pero no toda la gente lo hace. Así es. Es un punto muy, muy interesante el que estás diciendo. Para mí es muy importante no solo plantearme como una autoridad en el tema por ser doctora en psicoterapia psicoanalítica, sino también el poder incluir, como bien dices, lo que he vivido como experiencia. He de decirte que voy a balconear a algunos colegas aquí con esto, pero muchos de nosotros, nuestra especialidad tiene mucho que ver con lo que hemos experimentado, porque llegamos a la carrera pensando que lo que nos motiva es ayudar a otros, pero en realidad es una necesidad muy personal de poder acomodar, de poder entender, de poder erradicar el sufrimiento, a lo que nos lleva a estudiar psicología. Y en la exploración de todo esto, en el trabajo personal que se hace para estudiar psicología y demás, pues vas encontrando muchas respuestas y mucha claridad, lo cual en lo personal fui experimentando pues unas formas muy distintas de poder ver la vida y de poder relacionarme y estar, ¿no? Y vivir en lugar de sobrevivir, que es muy importante para mí. Y es que no nos damos cuenta cuando vamos en la vida sobreviviendo. Pensamos que estamos viviendo, pero no es así. ¿Cómo puede darse cuenta alguien si sobrevive o en verdad está en plenitud y está viviendo? Qué buena pregunta, Neira. Fíjate que hay una investigación muy interesante donde se habla que el mexicano como culturas o culturalmente estamos acostumbrados a tomar el sufrimiento como parte de la vida, así como el amor, como todas estas cosas que... Nada más escucha nuestras canciones. Exacto, todas sufridas y con dolor. Y no es así realmente, ¿no? Aquí justamente agradezco el foro porque pues vengo a decir esto, que no se tiene por qué vivir de esa manera, que hay otras formas de vivir. Uno se puede dar cuenta cuando tiene un sentido como de agotamiento físico y mental, cuando tiene estados de ansiedad a partir de las cosas que está viviendo en la vida, constantes, que llegan a tener síntomas depresivos también, donde no le encuentran un significado a la vida, no encuentran la salida y no ven por dónde, llega un punto donde no hay motivación, porque esto de sobrevivir tiene todo que ver con el dependiente emocional, que es de lo que yo hablo aquí, en esta teoría de intradependencia, para erradicar la dependencia emocional. Entonces, el dependiente emocional es alguien que vive agotado, que vive con intentos que se sienten como fallidos, y es un esfuerzo tan grande, y ahorita te voy a decir más adelante, ojalá no se vayan y nos den su retroalimentación cuando escuchen esto de cómo se van sintiendo, porque al final les vamos a decir el por qué estamos posicionándonos de forma errada, ¿no? En esta vida. Entonces, cuando sientes que no te satisface, cuando sientes que no eres capaz, cuando sientes que no estás obteniendo con todos los esfuerzos que haces lo que esperas o lo que te mereces en la vida, que sientas que la vida es injusta contigo y que sobre todo estás ligando siempre tu felicidad, tu paz o tu estado pues de vida ideal en algo, en alguien o en una creencia, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más a fondo, porque muchas veces es de el día que yo logre tener una casa propia, voy a ser feliz y todos mis problemas se van a acabar. O el día que mi mamá, no sé qué cosa. Y esas son creencias muy arraigadas que tenemos, que ¿qué crees? Hemos visto muchas entrevistas de gente muy exitosa que cuando llegan a ese punto se dan cuenta que ahí no estaba la solución. Y de eso va justamente la intradependencia. Y también trabajó sobre un método, ¿no? Un método donde pues nos hace movernos un poco en nuestro interior para evaluar. Bueno, antes quiero empezar un poquito por tu historia, ¿no? Una historia y me encanta lo que haces. Marcas lo que dices de tu papá, que tenía
unas situaciones con el alcohol. Así es. Pero después también que logras entender cómo pues los padres también tenían sus luchas en ese momento y pues no había como ahora, ¿no? Que a ver qué estoy pasando y te vas para acá y eran otros tiempos. Así es, pero qué importante lo que estás diciendo. Te agradezco que me des la oportunidad también de hablar de un poco de mi historia porque decido balconearme. No es fácil hablar de mí porque puedo herir de alguna manera la susceptibilidad familiar, ¿no? Tengo hermanos, tengo mamá que vive, mi padre falleció hace unos años, pero sí es parte de lo que a mí me ha hecho recapacitar y cuestionarme. Definitivamente el poder hablar de mí en esto es muy importante y te puedo contar un poco del viaje, de cómo llegué a toda esta conclusión, pero algo muy importante de lo que estás planteando, Neira, es la perspectiva donde yo me coloco, ¿no? Quiero decirles aquí, la buena noticia es que no es algo consciente, o sea, lo hacemos todos inconscientemente. Entonces, la forma de poder movernos de perspectiva es haciendo conciencia de todo esto, y de eso hablo en este libro, y sobre todo, no nada más de el qué, porque eso lo tengo donde sea la información, pero ¿cómo le hago? Me suena muchísimo lo que me dices, Marcela, pero ¿y luego qué hago con todo esto? Sí, y qué padre que tú ya lo hiciste, pero tu vida no es mi vida. Exacto. Entonces ¿cómo lo hago? Esa metodología que a mí me encantó, tomar conciencia, darle otro significado y trabajar con creencias, híjole, fabuloso. Muy, muy padre. Y contestando un poco a esta pregunta que me acabas de hacer, es la parte de mis padres, llega un punto donde te paras desde la intradependencia, donde puedes comprender con el trabajo personal que hiciste, ojo, no nada más por leerlo. Aquí hay herramientas prácticas que tienes que practicar. Esa es la promesa. Si no, pues así las peras no caen del olmo. Pero en el sentido de mis padres, pude posicionarme en una perspectiva distinta, donde entiendo que todos somos quienes somos y hacemos lo que hacemos. A menos de que alguien haga un esfuerzo significativo por cambiar, las personas no cambian y no nos hacen nada en lo personal. Entonces, simplemente es lo que nos tocó vivir, ¿no? Es lo que hay, como dicen por ahí. Y hoy puedo ver a mis padres de una forma distinta, sin juzgarlos, entendiendo que ellos también, de alguna forma, si lo queremos ver así, son víctimas de una circunstancia, aunque la intradependencia te ayuda enormemente a salirte de ese papel de víctima, ¿no? Sí. O sea, podría extenderme, pero hablas de individualidad. Así es. Hablando de la metodología, el método Intra que desarrollé, todo esto de decir que es una teoría nueva. No existe la intradependencia en psicología, es un neologismo, como decía, desde donde tú puedes obtener todas las necesidades básicas, afectivas que necesitas dentro de ti. Vamos a decirle a la gente lo que significa intra, ¿te parece? Sí. ¿No? Es individualidad, es necesidad afectiva, toma de conciencia, resignificación y algo bien importante que donde luego nos quedamos. Acción. La acción. Así es, Neira. Estamos hablando del método, de la metodología de Intra. La interdependencia es esta teoría de la que hablo, donde puedes tú tener los recursos que necesitas dentro de ti, y aquí hay toda una teoría, una metodología para decirte cómo, con estas siglas que acabas de mencionar. Entonces, la parte de la individualidad es sumamente importante. Porque naturalmente, como lo explico aquí en el libro, todos aprendemos a forjarnos una idea de nosotros mismos, se forja una identidad y la forma en que nos relacionamos en la vida de acuerdo a lo que vivimos en la infancia. Así es. Freud decía que infancia es destino, y la buena noticia que les tengo es que no necesariamente si tú decides echarte un clavado a ti mismo y verte. Entonces, a lo que voy con esto es que naturalmente sí tendemos a buscar que se satisfagan estas necesidades afectivas básicas afuera, porque desgraciadamente la mayoría de nosotros que crecimos en una familia disfuncional no fueron provistas al 100% y satisfechas estas necesidades. Entonces, con este viaje en la individualidad, empiezo a voltearme a ver, lo cual es sumamente amenazante, y por eso nos fugamos con las compras, con las relaciones, poniendo toda mi atención en alguien más, con tal de no verme y no de estar conmigo, ocupándome. Ahora estamos en la era no del ser,
sino del hacer. Qué tremendo. ¿No? Ahora valgo por lo que hago y no paro y mi vida es una locura y pareciera que diciembre es ya la vida de todas nosotras, ¿no? Y todos nosotros. Diciembre me gustó para que te vayas. Exacto. Pero el mes. Sí, exacto. Así es un mes que sí es todo un duelo en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, entonces un poco la individualidad es una invitación. No, fíjense bien, porque esta es la diferencia a otras teorías. Yo no quiero que cambies, Linda. Yo quiero que te veas, te reconozcas y puedas finalmente relajarte y ser tú. Que dejes de intentar ser, que dejes de intentar pertenecer a estos ideales donde las redes sociales son la cereza del pastel, porque estoy consumiendo constantemente unas situaciones muy idealizadas donde refuerzan estas creencias de que yo, per se, no estoy bien, hay algo mal en mí, no soy suficiente. No tengo. No la armo, no tengo. ¿Instalada dónde? En la carencia, ¿no? Son todos estos temas que abordo aquí. Entonces, el primer paso es reconocerme y desde ahí, con lo que naturalmente me fue dado, hacer una obra de arte. Pero te acompaño de tal manera que no sea tan amenazante. Sí. Parece sencillo, sin embargo, es muy profundo. Así porque es. nos pones a chambear. Así es. Nos pones a chambear ahí en asumir responsabilidades. Literal. Y es que la verdad es que yo, siendo psicóloga, como soy doctora en psicoterapia, o sea, realmente creo que la psicoterapia no es accesible para todo el mundo, porque existen todavía muchos mitos alrededor de esto, porque no todo el mundo tiene el dinero o el tiempo para hacerlo, aunque yo lo recomiendo ampliamente, porque es un acompañamiento que no hay algo igual. Aquí te lo doy en un libro para que lo hagas tú mismo a tu ritmo y a tu forma. Hay gente que me dice que se atora porque es muy confrontante las herramientas, ¿no? Pero pues siempre existe la posibilidad de terapia. Lo que pasa es que también estoy ofreciendo obviamente talleres de acompañamiento y otras cosas donde puedes ir practicando esta metodología, porque sí, no es fácil hacerse responsable de sí mismo, que eso es clave en la intradependencia. Y aquí en el libro viene punto por punto, digo, acá nos llevaríamos, no sé, un podcast para cada punto y todo eso. Sin embargo, vivir desde la dependencia emocional de las relaciones que hemos hablado y es lo más común de lo que se habla, ¿no? La dependencia a la pareja, pero al otro tipo de dependencias, la comida, las compras, ¿cómo le hacemos? Así es. Qué importante también, Karen, que lo menciones, porque muchas personas cuando hablo de dependencia emocional lo adjudican solamente a la pareja. Sí, es una forma muy típica donde se expresa la dependencia emocional, pero ahí tendríamos también que hablar de codependencia, donde hay una pequeña diferencia, si me permites, donde se trata de rescatar al otro, de volverme indispensable para asegurarme que el otro no me deje. Esto es una forma distinta de depender, en el sentido de que yo lo único que quiero es que alguien me quite o algo el malestar que siento dentro de mí. Necesito fugarme de todo eso consumiendo lo que sea. Entonces, como bien dices, puedo consumir alimentos, compulsivamente azúcar, puedo consumir ideas, donde aquí hay algo muy sutil y muy importante que no nos damos cuenta. En esa necesidad inconsciente tan abrumadora que tengo dentro de mí, soy capaz de pasar por encima no solo de mí misma, que eso es grave, porque es el mayor nivel de sufrimiento que un ser humano puede tener, el que se inflige a uno mismo, de la negación de uno mismo y de pasar por uno mismo, de ignorarse, sino por encima de muchísima gente que queremos a nuestro alrededor, tratando de que se cumpla esto que tengo que consumir o lograr. Es decir, cuando yo creo que ser directora de la empresa va a ser lo que me va a resolver mis problemas económicos, emocionales, de sentirme valioso, de pertenecer, de sentirme reconocido, de sentirme importante, de obtener poder, porque aquí hay un punto importante del poder. Soy capaz de muchas cosas con tal de lograrlo. Y a veces no soy consciente de lo que soy capaz y de la cantidad de atropellos que hago en mi camino. Muchas veces en buscar esta satisfacción y consumir eso que yo necesito, donde yo me fijo una idea, yo digo, lo que tengo que llegar a hacer para ser director es esto, y de ahí no me saca nadie, entonces me vuelvo rígido. La rigidez
en psicología es síntoma o sinónimo de enfermedad mental. Entre más rígido, más enfermo estoy. Entonces, no solo me atropello, sino que atropello a muchísima gente. Y llego ahí, resulta que no fue lo que yo buscaba. Entonces, aquí es muy, muy importante entender que la relación que tengo conmigo es la más importante, porque a partir de esa relación soy capaz de relacionarme con los demás, y a partir de cómo me siento yo conmigo mismo, voy a ser capaz de darme, de relacionarme, de dejar de hacerle daño a las personas, de haciéndome responsable al quitarme del papel de víctima de mis actos, ¿no? En este atropello. Entonces, consumo ideas, creencias muy arraigadas que podíamos profundizar. Híjole, sí, eso es un programa aparte, ¿eh? Es un programa aparte, sí, no, es muy extenso. Como bien dices, no es sencillo, suena fácil, pero no lo es. Y las típicas que conocemos, pero que son bien complicadas, que requieren de verdad de atención de un profesional de la salud mental cuando son fugas y adicciones y dependencias como ya de tiempo. Lo que es terrible es que llega un punto que una no me da lo suficiente, lo que necesito, entonces paso a otra. Ah, sí. A otra dependencia. Entonces ya dejé mi colección de autos, ahora me voy por mi colección de motos. Así es. Primero consumo a lo mejor alimentos, porque a lo mejor tengo una creencia o de alguna manera la idea de el alimento se manejó en mi casa como algo de afecto, o no puedes hablar, no eres escuchada en casa, entonces te tragas literal todas tus palabras, tus emociones y todo. Entonces aquí en esta primera parte de la metodología de la individualidad y en la segunda, que es necesidad afectiva, vamos viendo un poquito esto. No solo me voy reconociendo, sino que voy viendo qué y cómo de las necesidades afectivas no fueron satisfechas, por dónde va lo mío, porque ahí empezamos a diferenciarnos de los demás. No hay receta de cocina, por eso esto es algo hecho para ti únicamente. Sí, por eso nos pones a pensar. Así es. Si no, nos dirías, paso 1, ve con tu mamá y dile. Exacto. Sí. ¿No? Sí, eso es lo que le tienes que decir y repítete 5 veces al día esto y ya lo hiciste. Y la verdad es que no. Les tengo una mala. O sea, no hay nadie que se libre de la dependencia emocional, desgraciadamente, porque todos tenemos, pues, un origen un poco disfuncional, pero hay por dónde aprender a vivir, dejar de sobrevivir practicando esto, pero sí hay que entrarle. Sí, es hasta llegar a la acción. Yo les invito que busquen este libro de Marcela Cuevas, Intradependencia, Vivir y Dejar de Sobrevivir. Y yo creo que puede ser a la gente que acostumbra a hacer planes del próximo año, creo que es ideal, ¿no? Porque hacemos que el bajar de peso, que ahorrar, dejar de comprar, hacer no sé cuándo. Pero si nos vamos a la raíz, así es, de por qué hacemos todo esto, creo que va a ser más fácil llegar a nuestras otras metas. Fíjate que ahora que lo dices, me parece un gran regalo, ahora en con el pretexto de la Navidad y del término del cierre de año. Yo lo que siempre digo es, no necesitas estar muy mal para hacer algo por ti. O sea, es una desgracia que hasta que no fue suficiente de ser suficiente, no me decido hacer algo por mí. Y no hablemos de cambiar, sino de dejar de tratar, de relajarse por fin, de ser uno mismo. Entonces, aunque no estés mal, verdaderamente es un viaje que les invito muchísimo para tener acceso a tu poder. Nacimos empoderados. Claro. No es que te tengas que empoderar, pero aquí vas a encontrar tu caminito para tener acceso a tu poder cuando lo necesites. Y busquen lo que es intradependencia. Si dices, es que yo la llevo súper bien con mi esposo, mi novio, mi pareja, mi crush, lo que sea, no tiene nada más, puede ser un puntito, pero con eso, pero a lo mejor acá estás bien, pero ¿qué pasa con tus pensamientos? ¿Qué pasa contigo? Y por ahí, ¿qué te parece si vuelves a venir? Ay, feliz, vengo otra vez, porque de verdad que nos queda corto el tiempo. Hay tanto de qué hablar, o sea, aquí hablamos de celos, de la repetición de patrones. Ay, no, mira, yo me quedé con todos mis apuntes. Así estoy yo también. Apenas me quedé como la individualidad, que es el paso. Y ahí vamos, pero ¿te parece si vuelves a venir? Encantada, será un placer poder platicar contigo otra vez. Y antes de irnos, ya casi nos vamos, pero nos tiene una notición, mi querida Claudia Franquis. Así es, 30 años del juguetón. ¡Wow! Este año es 30 años. Soy fan del juguetón. Así es, de ser la campaña número 1 a nivel mundial de colecta y entrega de juguetes. Sí. Y pues la buena noticia es que las familias
de la espuma de los días, de todo ADN 40, puede participar, puede ser Sí. parte de este gran esfuerzo. ¿Cómo le hacemos? Pues traiga su juguete aquí a TV Azteca Jusco, Periférico Sur 4121. Aquí trae su juguete y no solo se lleva la satisfacción de participar en esto, sino que también puede visitar la villa. Hay pista de patinaje. Exactamente, música en vivo y una infinidad de actividades que seguramente se la van a pasar muy, muy, muy Y bien. no venga a dieta porque le regalan helados, le regalan golosinas De todo. y otras cosas. Cafecito. Y te pasas un súper tiempo que en verdad, híjole, la satisfacción de dar y la satisfacción también, mira, das y recibes. Es la ley de la vida. Muchísimas gracias, Clau. Gracias, Ney. Y bueno, yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.